¿Cómo estás, Davor? ¿Qué Bienvenido. tal? Muy buen día. María Jara Quemada, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días. A ver, ¿por dónde quieren partir las encuestas? ¿Qué importancia le atribuyen a las encuestas que conocimos recién? La CADEM, que, bueno, en ambas, en Criterio y CADEM, Kast va pillando a Evelyn Matei, que tampoco algo completamente nuevo, venía apareciendo Sí, ya, ¿no? Es un movimiento leve y continuo desde hace como un mes y medio. Ahora, yo no le pondría demasiado color o importancia más que simbólica el hecho de que Kast esté arriba de Matei o que parezca arriba de Matei en la encuesta académica. Eso no significa hay que... una diferencia pequeña igual en una encuesta que Claro, tiene como una empate margen técnico en realidad. y que tiene un margen de, Sí. de error. Exactamente. O sea, Plante. primero, esto no quiere decir que Kast pasó a Matei. Primero porque hay otras encuestas que muestran cosas diferentes, como la Criteria, donde sí se muestran que se están acercando, pero todavía hay distancia. Pero también porque hay márgenes de error. Y la misma CADEM no nos dice que Kast está arriba de Matei, sino que nos dice que ambas candidaturas están dentro del margen de error una de la otra. Así que la CADEM nos dice simplemente que están cerca. Eso creo que es lo que habría que considerar. Otras encuestas nos dicen que están un poco más lejos, pero probablemente la realidad es que sea algo intermedio. Lo que sí nos dicen las encuestas es que Kast ha venido subiendo lentamente desde hace un rato. No mucho, no violentamente, pero lentamente. Mientras Matei ha ido bajando también, muy suavemente. Entonces, al final, como que esos dos efectos se suman y se ve que se van acercando. Y lo que esto significa es que si ese movimiento sigue hacia adelante, en el que Kast pase realmente a Matei, ya con bastante más seguridad, no va a ser cosa de si es que pasa, sino de cuándo pasa. Que puede haber ya pasado, puede que pase pronto, puede que pase unos meses más, a menos que la cosa cambie, pero las dinámicas actualmente están en un sentido donde la candidatura de Matei, siendo media errática, no se ve mucho por donde crezca mucho más, mientras la de Kast sigue creciendo lentamente porque tiene una estrategia mucho más clara y mucho más definida que podemos conversar después. Ya, otras cosas que pasan es que se va también poniendo más competitiva la primaria, es decir, aparece Janet Jara con mejor perspectiva, también como pillando a Carolina Toá en algún sondeo, pero avanza, ¿no? Eso también podríamos decir que es algo que se empieza a apreciar, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? ¿Va a significar una primaria finalmente más disputada? ¿Debería haber nerviosismo en el comando de Toá, así como puede existirlo en el de Evelyn Matei? Yo creo que siempre debería haber nerviosismo, porque además yo creo que están muy abiertas todavía las elecciones. Si tú miras todas las encuestas, Por supuesto. es muchísimo, pero muchísimo mayor el número de personas que no están definidas. Entonces eso yo creo que tiene que poner nervioso a cualquier persona. Y recordemos que en la elección pasada llegó Parisi tercero, que fue algo como totalmente inesperado, o sea, incluso superó a Sichel. Entonces yo creo que hay que tener eso en mente, y creo que esto, que sea más competitiva, podría beneficiar a que convoque más la primaria, porque yo creo que hasta ahora, a pesar de que se había visto como un acierto del oficialismo que hubiera primaria, porque vamos a empezar a ver también ahora la franja electoral, etcétera, y que se trató de hacer por otro lado una primaria así como media con algunos galletas por ahí, porque efectivamente se veía como que iban a estar mucho más en la palestra que la oposición. La verdad es que eso no estaba pasando mucho todavía se veía como poco espíritu, no se sabía mucho. Entonces yo creo que esto puede hacer que en el fondo se motive más a la gente a ir a votar, y efectivamente yo creo que ha habido mucho más confrontación, como que podríamos decir que quizás partió la primaria como con guante blanco, y ahora ya estamos cambiándonos los guantes, y yo creo que ha habido mucho más confrontamiento, especialmente de la candidata Jara, que ha salido como a criticar fuertemente en temas de seguridad y en otros temas, el tema del litio, por ejemplo. Y eso le ha dado resultado, parece, por lo que Parece muestran que las le ha dado encuestas, ¿no? resultados, pero además yo creo que tiene ciertos atributos. Bueno, recordemos que siempre se le decía que se parecía a Bachelet. Tiene ciertos atributos que al parecer a la gente también la convoca más. Entonces hay que ver ahí, y yo creo que el desafío de Toá es no caer en la tentación exclusiva de defender al gobierno, porque en el fondo ella también salió del gobierno y ella también ha deslizado críticas y cosas en que se podría hacer mejor. Entonces ambas tienen el gran desafío de convocar a mucha más gente que sus militantes o a sus bases. Yo creo que esa finalmente es lo que va a mover la primaria. Pero si uno mira, a pesar de que en la academia estuvieran mucho más cerca, si uno mira como los atributos personales, en la mayoría Toá le gana a Jara, salvo en dos que son que Jara se ve como más creíble y más cercana y capaz de entender la necesidad de las personas, pero en todo el resto Toá está por sobre Jara. Entonces yo creo que ahí todavía yo creo que también estamos en un empate técnico ahí. Y creo que efectivamente el desafío de ambas
va a ser como abrirse más que cerrarse en el fondo a sus bases y que creo que es un poco lo que está pasando también al otro lado. Yo creo que Matei está buscando por dónde crecer y en vez de crecer hacia lo que siempre te han dicho que es lo que tienes que hacer cuando compites con la extrema derecha, que es crecer hacia el centro, ella está tratando de disputarle sus bases duras y yo creo que eso es muy difícil de lograr y al parecer efectivamente al único que le está yendo mejor con esa estrategia es a Kast que a ella. ¿La pelea va a estar entonces entre Toa y Jara? No sé. O sea, creo que, Yo creo que sí. hay demasiado... Queda poco para esa elección, ¿eh? Hay muy poco que nosotros sabemos de esa competencia, en particular porque las encuestas son muy malas para medir los apoyos en primaria. Hice la tarea y traje una encuesta de 3 semanas antes de la primaria del 2021. Perfecto. La encuesta activa de... En este mismo momento. Entonces, En este mismo 3 momento, semanas. claro, sí. Primero, en la pregunta como de primera vuelta, esa misma donde Jara se supone que está alcanzando toda, tenemos a Lavín primero con 16%, hace el 2021, teníamos después a Daniel Jadwe con 12%, casi 13%, Sichel con 8,5%, Proboste con 7,8%, Pamela Giles con 6%, Parisi con 5% y después Boric con 4,5%. O sea, a 3 semanas antes, de la primaria. Jadwe estaba en 12% y Boric estaba en menos de 5%. O sea, Jadwe tenía harta diferencia. Sí. Y en las encuestas sobre... Ahora, perdón, hay una diferencia que es importante. En ese momento había 2 primarias. O sea, había 2 primarias, claro. Sí. Los candidatos de derecha iban a una primaria, estaban en esa... Sí. Y, no es lo que pasa ahora. Y en las encuestas sobre primarias, específicamente, Daniel Jadwe, porque hay siempre varias preguntas sobre si tú vas a participar o no, entonces como que tienen varios modelos distintos, pero en el modelo así como de máxima participación, Jadwe ganaba algo así como 36% contra 25% de Boric en la primaria. Con harto más. ¿Y en la derecha ganaba Lavín? Y en la derecha ganaba Lavín también con algo así como 24 contra 17 de Sichel. A 3 semanas. A 3 semanas. Y la elección finalmente fue 60% Boric y 40% Jadwe, y en la otra fue casi 50% Sichel y Lavín quedó en 30%. Entonces, realmente lo que sabemos es poco porque las encuestas tienen muy poca capacidad de predecir o de identificar quiénes son las personas que efectivamente van a ir a votar en la primaria. Si ese es el el fin de semana Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, decía, ojo con esto porque la izquierda es un rival formidable, lo dijo así, y las próximas semanas vamos a ver que la candidatura que gane la primaria del oficialismo va a subir, porque eso es más obvio, ¿no? La que resulte o el que resulte ganador va a empezar a marcar más. Se van a unir todos en la campaña en torno a una persona y eso obviamente es un tema. Se supone. Pero, por ejemplo, si tú miras la academia, que es de la que estamos hablando, si tú, claro, hoy en día se ven todos los del oficialismo mucho más abajo que la derecha. Pero claro, si tú después sumas a Jara con Carolina Toá y con Gonzalo Vinter, están ahí, o sea, están peleando la segunda vuelta fuertemente. Entonces yo creo que la elección está muy abierta. No es descartable que pasen 2 de derecha a segunda vuelta, pero para nada hay que sacar al oficialismo de la ecuación. Yo creo que en verdad todo puede pasar y obviamente depende de quién gane la primaria también, cómo va a ser el panorama al frente. Si gana Jara, yo creo que es mucho más difícil que ella pase a segunda vuelta que Toa. Pero todo esto también son especulaciones de acuerdo a lo que ha sido el comportamiento electoral hasta este momento, que sabemos que siempre puede cambiar y que sorpresas ha habido en Chile y también en otros países. Entonces, yo insisto en que está muy abierta, especialmente porque la gran mayoría de las personas siguen indecisas. La razón de por qué la candidatura después de la primaria sube bastante son 2. Primero, es por lo evidente porque quienes apoyaban a las otras candidaturas que llegaron al camino, no un 100%, pero buen porcentaje de ellos pasan a apoyar a esta nueva candidatura que es la ganadora. Pero la segunda razón es porque la primaria es un mecanismo legitimador en sí de una candidatura. Es un paso democráticamente legitimado para acrecentar la importancia de una candidatura relativa a las demás, a las que no tuvieron primarias. Y eso es un efecto que siempre hemos visto. La candidatura que sale ganando una primaria no solamente sale con el apoyo de los demás, sino que además sale con un apoyo adicional de esta fuerza, que depende en parte de la participación. Si la participación es baja, ese apoyo adicional no va a ser tanto. Si la participación es muy grande, ese apoyo va a ser muy fuerte. De nuevo, por ejemplo, con el ejemplo del 2021, hace poquito dije que Jadwe marcaba 12%, Boric marcaba 5%, eso suma 17%. Uno diría, si es que el traspaso es total, el ganador después de la encuesta, después de la primaria, el ganador estaría marcando como 17, ¿no es cierto? Bueno, claro. Después de la primaria, el ganador en la primera encuesta, Boric, está marcando 25. Y eso es porque la primaria misma es un acto legitimador importante. Y por eso mismo yo creo que con mucha sabiduría, desde la oposición, y en particular desde el mundo Matei, ven que él o la ganadora de la primaria, quien quiera que sea,
tiene muchas posibilidades de pegarse un salto fuerte después de ese proceso y podría estar quedando adelante. Y si sumamos eso al efecto de que Kast está lentamente subiendo y Matei lentamente como que quedándose ahí, perfectamente en 3 semanas más podríamos ver a Matei ya no primera, sino que tercera. Claro. Después de la primaria, ¿no? Y ahí, por el efecto que tú... Y ahí pasa? sí que ¿Y se ahí? viene el pánico en su campaña. Y si hasta ahora estamos viendo tanto su campaña como a ella como una candidatura bastante errática, aguántate, cabrito. Oye, ya, ¿cómo ven la participación de primaria? Porque eso también es súper importante, ¿no? Hay una idea de que no prenden. ¿Es una idea real, basada en algo concreto, en la onda, en qué? Porque a veces estas cosas también puede pasar lo que tú estás diciendo, ¿no? Se instalan, si no pasa nada, no aprende, y después la gente te muestra otra cosa. Eso ha estado pasando permanentemente, digamos, con eventos electorales. No, y además yo creo ¿Prende que o no prende la campaña de la todavía primaria? no empieza la franja. Yo creo que igual ¿Tú crees que falta, la franja va a ser falta importante? todavía. La franja televisiva. El miércoles comienza. Sí, porque yo creo que nos pone en modo ¿Sí? más electoral. O sea, efectivamente se ve como algo más cercano. Ya. Y además yo creo que efectivamente la semana pasada se puso como mucho más candente la primaria, pues. O sea, en verdad empezamos a ver enfrentamientos, Bueno, además mucho más debate. hay un par de debates televisados ahora Sí. que vienen, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil de saber. Efectivamente, claro, uno sale a la calle y uno no ve así como a las personas con Discutiendo sobre la bandera y primaria, motivadas ¿no? y discutan, claro. Pero yo creo que falta algo y es difícil. Para mí, o sea, yo creo que es muy, muy difícil de prever Ya, cuál va a ser ¿cómo la va a ser? participación electoral. ¿Cómo lo ves tú, David? A 3 semanas. Versus es el muy año difícil. pasado, yo veo efectos que van por un lado y por el otro, en el sentido de que suman y que restan. Primero resta el hecho de que solamente sea una primaria en vez de 2. Hace esos 4 años Claro. fueron 2 primarias y eso como que multiplicó el ambiente que había. Sí. Pero al mismo tiempo, esta vez tenemos algo que no teníamos la vez pasada, que es que ya llevamos un par de elecciones de voto obligatorio como de vuelito. La primaria no es voto obligatorio, es voto voluntario, pero el hecho de que ya tener varias participaciones electorales donde toda la gente, o mucha gente, 80% del electorado potencial vota, eso entrega como un vuelito democrático que hace que el participar de elecciones se transforme como una especie como de rutina. Y si es que es así, la gente va a levantarse y va a ir a votar a pesar de no estar tan interesada incluso. Claro, ya hay personas que votaron por primera vez, Claro. que nunca habían votado y que no les interesaba votar. Pero yo creo que va a ser difícil ver, y también yo creo que va a depender mucho de la contingencia la semana antes. Y yo creo que Chile nos está marcando mucho lo que ocurre. No sé si se espera una lluvia y un viento como el de este fin de semana, obviamente eso podría influir. O si pasa algo que pone a las primarias o a las elecciones mucho más... Un hecho político, dices un tú, hecho alguna político, denuncia de corrupción. o alguna relevancia que en el fondo haga que las personas se vean más motivadas a ir a votar. Sí, yo creo que la contingencia nos ha marcado algunas elecciones. O sea, recuerdo las elecciones del Consejo del... Uy, se me olvidó cómo se llama el segundo proceso del Consejo... La convención al consejo, los consejeros. Eso, de los consejeros, que también estuvo muy marcada por contingencia y temas de seguridad que obviamente influyeron en el resultado. Entonces yo creo que pueden pasar cosas que vayan en el fondo generando como más motivación para ir a votar o desmotivación o que para ir a la votar. restrinjan, exactamente. Ya. A ver, hablemos algo de esas cosas que han estado pasando. El momento de Claudio Rego, que podría haber estado eventualmente en esta instancia. Sí. De la primaria, ¿no? Yo creo que ahora estamos comprendiendo mejor la decisión de por qué no está en esta instancia. ¿Tú crees que eso se advertía? Yo creo que parte de esto estaba advertido. El caso Procultura ya estaba siendo investigado. Creo que él perfectamente sabía qué es lo que se le venía en ese tema. No necesariamente de que sea culpable de algo, eso está en investigación, pero sí que iba a ser un golpe político, al menos político y comunicacional, contra cualquier tipo de candidatura que él tuviera. Entonces, si es que hubiéramos tenido a Orrego como candidato ahora, el golpe habría sido mucho, mucho, mucho mayor y dañino no solamente para él, sino que para el oficialismo completo. Sí. Así que bueno, probablemente, al menos eso debe haber sido parte como del cálculo de por qué él dijo yo en esta no. Y no solamente vino esto de Procultura, que de lo cual ya se ha estado conversando las últimas semanas, sino también este caso nuevo que saca Contraloría, que a mí me parece raro, porque... o antes opinar al respecto, no sé si tú puedes explicar un poquito cómo de qué se trata, porque... A ver, bueno, María Jara nos puede lo que se está investigando entenderlo. es que efectivamente se haya usado recursos públicos para unas asesorías de coaching al equipo directivo, y que parte importante, creo que alrededor de 16 de esas sesiones, por un monto de 30 millones de pesos, habrían tenido mucho más que ver con la contingencia electoral más que con otro contenido de coaching, entonces que por lo tanto se habría utilizado ese dinero como intervencionismo electoral, en el fondo para fortalecer la campaña de Claudio Rego, más que para necesidades del propio gobierno regional. Entonces eso es lo que se está cuestionando.
Y la verdad es que cuando se hicieron todos los cambios a las leyes de financiamiento de la política, uno de los temas que yo me acuerdo que en ese momento decíamos desde Espacio Público había quedado pendiente, había sido fortalecer mucho más el tema de combatir el intervencionismo electoral, especialmente lo que se veía en esa época en municipios, porque recuerden que no existían los gobiernos regionales tal como los conocemos hoy, aún. Por lo tanto se veía que, y había algunos estudios de Contraloría de la época que mostraban que la gran mayoría de los municipios donde el candidato era el alcalde o la alcaldesa que iban a la reelección, se aumentaban notoriamente los gastos en publicidad. Y en general los que más aumentaban en publicidad, no es que esa sea la causa, pero los que más aumentaban en publicidad salían reelectos. Publicidad que tiene que ver con promover logros, de los alcaldes, etcétera. ¿no? De los, Sí, claro, sí. de los incumbentes. Claro. Ahora, a ver, pero lo que hace la Contraloría en este caso, que afecta a Orrego, afecta también a otros gobernadores. Afecta a otros en otros gobiernos regionales. Mira, la mayoría se ve que, a mí no me, o sea, de verdad no me sorprende, pero en lo absoluto, se ve mucho desorden. Sí, ¿ya? exactamente. Desorden administrativo. Platas no justificadas plata no justificada. adecuadamente. Entonces, claro. cuando hay ese desorden, siempre cabe la posibilidad que alguien se aprovechó el desorden para pelarse la plata. Sí. Pero no necesariamente es lo que ocurrió. Ya, pero en el caso de Y en el Orrego caso, y en el si no me caso de la acuerdo, Araucanía, de Luciano Rivas, sí, hay como Luciano una... Rivas también se hablaba de que él había utilizado recursos para sus propias redes sociales y Exactamente. para como, no sé si eran encuestas, pero sí eran temas como de información en el fondo de medios de comunicación y de redes sociales sobre él. Exacto. Esos eran como los dos casos que yo vi que tenía que ver con Sobre su posicionamiento. campaña. El resto no tenía nada que ver, no tenía mucho que ver con campaña, sino más bien con desorden administrativo. Quiero seguir en esto, María Jargamana, tú que manejas muy bien todo este tema de transparencia. La alcaldesa Karen Rojo Sí, fue formalizada por utilizar recursos públicos para una asesoría de campaña, Sí. precisamente, ¿no? así es. ¿Se parece un poco a esto? Claro, se parecen. O sea, que... De ser efectivo se parecen los casos. Claro, ¿no? Y en el fondo es eso, es porque finalmente es desviar recursos públicos para uso personal y especialmente para campaña, que es algo que sí se regula en la Ley de Financiamiento de la Política y que puede, se señala que en caso de ocurrir eso puede ser infracción grave a la probidad. Y si es que el Tricel, tal como lo determinó en el caso Karen Rojo, o bueno, ahí también fueron los tribunales penales, pero efectivamente, que es lo que está tratando de hacer la oposición, es enviar esto al Tricel, porque la Contraloría puede determinar que hay infracciones, pero no puede sancionar directamente a alguien electo popularmente. Por eso le entrega los antecedentes a la Fiscalía, al Ministerio Público. A la Fiscalía, pero tampoco puede ir al Tricel o al TER, que es algo que ha sido muy criticado y que Eso lo tienen la que hacer los Comisión consejeros, Engel, ¿no? claro, la Comisión Engel y en la comisión que yo presidí también recomendamos que en algunos casos, cuando la Contraloría determinara que había infracción grave a la probidad, sí pudiera enviar los antecedentes directamente, porque al final si tú tienes un consejo regional o un consejo comunal totalmente a favor, como ha ocurrido en casos previos, Claro. eso no termina llegando allá. Entonces, no podemos depender de eso. Ahora, Y aquí, claro, sí. lo que se haría es enviar los casos a los tribunales electorales, que son ellos los que podrían llegar a determinar, como también ocurrió en el caso, por ejemplo, de Virginia Reginato, que acá hubieran infracciones graves a la probidad y podrían establecerles inhabilidades para cargos públicos por determinados años. En el caso de Orrego, él se defiende diciendo estas sesiones de coaching las hacíamos hace mucho tiempo, las Sí. veníamos haciendo permanentemente y esos coaching tenían que ver con dar escenarios de actualidad, ¿no? Y el escenario de la actualidad en ese momento tenía que ver con lo electoral, entonces inevitablemente iba a estar presente, pero decía, esto tiene una larga historia, una larga trayectoria, hay muchos más hacia atrás, la persona que estaba encargada es la misma, no tiene ningún vínculo político. ¿Tiene un punto ahí o...? Bueno, eso tendrá que verlo demostrado ante Contraloría, porque además él menciona unas minutas que él no puede publicar, porque vulnerarían la privacidad de los directivos que participaron del Ajá. coaching, y que por eso él va a poner un recurso de reposición esta semana. Entonces, claro, uno puede entender, por ejemplo, en el caso del gobierno regional metropolitano, que estaba envuelto, como dice Daur, en todo el caso de Procultura, que los directivos, parte de esos coaching tuviera que ver con manejar situaciones de crisis, como el caso de Procultura. Pero hay que ver si efectivamente es así o tiene que ver con temas electorales. Si tiene que ver efectivamente con campañas, es algo que no se puede hacer. Y no se debe hacer, porque en el fondo tú estás usando los recursos públicos para promoverte a ti mismo o darte una ventaja por sobre otra persona que no tiene acceso a esos recursos públicos. Y eso está bastante prohibido
Lo que pasa es que efectivamente a veces cuesta detectarlo, pero insisto, esto va a tener que determinarlo los organismos correspondientes y obviamente Claudio Rego tiene derecho a mostrar sus cartas, a mostrar su defensa y ver qué pasó ahí. Hay una cosa que a mí me sorprende sobre esto, que más para la gobernación de Santiago me sorprende que para otras gobernaciones u otras instituciones que podrían hacer cosas parecidas, que el hecho de que de todas las instituciones públicas de estas donde el líder va a la reelección y va a elecciones y tiene financiamiento público electoral, el gobierno regional de Santiago es probablemente donde hay más exceso de dinero público en la campaña. O sea, las cantidades de dinero que se entrega, incluso como de adelanto del gasto electoral público, son cantidades fabulosas de dinero. O sea, a ningún candidato de los importantes, al menos, como del oficialismo, de Chile Vamos, a la gobernación metropolitana, le cuesta encontrar proveedores que le hagan cualquier tipo de servicio, por harto dinero incluso, y que están dispuestos a esperarse 1 o 2 meses a que les lleguen estos dineros públicos que con toda seguridad sabemos que van a llegar. Entonces, esto de este servicio de 35 millones de pesos sería como una torpeza grande, porque realmente, si un lugar de Chile no necesita el estar como removiendo, estar jugando como con el límite para como pirquinear dinero para poder usarlo en la campaña, es la gobernación metropolitana, porque por cómo funciona el financiamiento electoral, tiene mucha plata para las candidaturas a ese cargo, tienen gigantesca cantidad de dinero, por lo que sería una torpeza grande hacer esto para conseguir un poco más de dinero, porque en verdad no lo necesitan. Sí, sería una torpeza muy grande, pero a veces el exceso de confianza te traiciona. A veces. Así que bueno, hay que ver qué va a ocurrir, pero yo creo que esto nos levanta el tema de que efectivamente quizás en algunas cosas los municipios quedaron, o sea, los gobiernos regionales quedaron muy parecidos a los municipios y van a empezar a tener, tal como lo vimos con el caso convenio, que van a necesitar regulación. Van a empezar a tener, claro, ciertos déficits que ya hemos visto en los municipios, porque de verdad se ha visto esto en varias ocasiones, que es mucho más probable que se dé intervencionismo electoral con recursos públicos en los municipios que lo que pasa en el Poder Ejecutivo, por el control que tiene precisamente la Contraloría General de la República, que hace control preventivo o toma razón de muchos actos del gobierno central, compras sobre ciertos montos, nombramientos, etcétera, que no hace sobre al menos los municipios. Entonces, los gobiernos regionales están a medio camino entre ambos. Pero yo creo que hay que ponerle ojo a esto, porque lo que no puede pasar es que los recursos públicos efectivamente se estén yendo a estos temas habiendo tantas necesidades. Y lo otro es el tema de los tratos directos, que muchas veces se abusa mucho del trato directo. Bueno, de hecho el caso Procultura, la gran crítica es esa, es cómo se pueden asignar 1.600 millones de pesos en tan poco tiempo a deo. El argumento de destitución de los consejeros republicanos de Orrego está asociado a ese aspecto, porque entre las cosas que advierte la Contraloría hay también un trato directo por confianza con un proveedor. Pero ahí ojo que el caso, si yo no me equivoco, entiendo que ellos van por ese. Sí, pero si yo no me equivoco, punto. En el caso Procultura, el caso pasó por el yo me refiero al caso, pasó por el Consejo Regional. Además, claro. O sea, no fue Claudio Rego que se levantó y dijo 1.600 millones. O sea, pues ahí pasó. Es imposible pasar 1.600 millones sin aprobación. Y es un punto que lo ha remarcado Claudio Rego permanentemente. No, me estoy refiriendo a estas observaciones que hizo recientemente la Contraloría, donde hay un punto que tiene que ver con asignaciones directas por confianza en el proveedor. Pero hay que y ver de eso si se están agarrando los republicanos. Lo que pasa para es que hay que ver si eso es de suficiente entidad para una causal de destitución y de inhabilidad futura. Ya, no necesariamente. A mi juicio no necesariamente. Otra cosa es el intervencionismo electoral, creo yo, porque la propia ley dice que puede constituir infracción grave a la probidad. María Jara Quemada, Davor Mimisa, como todos los lunes, muchísimas gracias, que tengan una estupenda semana. Nos encontramos la próxima. Nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Son las 8:57. En el Arca de Noé.